Esta película está diseñada bajo el concepto de identidad, la identidad estética y cultural de los pueblos y nacionalidades indígenas como protagonistas de este filme. Se creará una visualidad que acompañe la narrativa a través de establecer un contraste entre el mundo indígena y el mundo colonial republicano. Todo esto ambientado en el Ecuador de 1990. Creo que esta es una historia que necesita ser contada y este es el mejor momento para hacerla. Uno de los objetivos que nos hemos planteado es captar la riqueza sonora que tiene el idioma quichua, para así poder transmitir bien el mensaje. Es muy importante este proyecto ya que forma parte de nuestra historia y es uno de los pilares para poder así seguir contando el proceso que hemos tenido, que tenemos ahora, para poder así direccionarnos. Todo esto se va a llevar a cabo con diferentes técnicas de microfoneo para captar un realismo, para darle una profundidad, para que esta producción tenga un buen nivel. Sé que este proyecto va a tener mucha repercusión, sí, mucha repercusión. Y por esa parte, primero sepan que a mí me emociona. Sí, el hecho de que estemos aquí hablando con Ecuador, estoy hablando con Ecuador, me parece fenomenal. Me parece fenomenal. Yo sé que tienen un cine que está emergiendo cada vez con más fuerza, como nos pasa a nosotros en Bolivia, digamos. Y sé que es todo un esfuerzo y una lucha y quiero estar ahí también, ¿no? Como aquí estamos luchando por levantar nuestra industria cinematográfica, también quisiera estar ahí de alguna manera y decir, sí, soy parte así chiquitito de esa historia de Ecuador que ha estado surgiendo, ¿no? Un cine tan valioso como es este cine de los pueblos indígenas. Si yo, Amaru Quezapanta Chapaxi, me uno a este proyecto es porque es uno de los proyectos más indispensables dentro de la cinematografía del Ecuador. El guión, el argumento y todo el elenco de actores que formaremos parte de esta gran producción cinematográfica ecuatoriana no solamente va a realzar al Ecuador dentro de la industria de la cinematografía, sino que abrirá unas puertas de un antes y un después a la hora de marcar un estilo, un género cinematográfico auténtico basado en nuestra lengua, en el runashimi, en nuestras culturas, en nuestras historias, y también está basado en hechos reales, un guion extraordinario. Creo que no ayudar al director Alberto Buenala es perderse la oportunidad de ir más allá del tiempo y el espacio en una visión de reconstrucción identitaria para el Ecuador.